Te cuento la historia del HIFU para la enfermedad de Parkinson. Pero para hablar del HIFU en Parkinson tenemos que dividir la información en tres partes. Hay que recordar que por lo general se realizan procedimientos en diferentes núcleos específicos del cerebro para mejorar síntomas del Parkinson. Entonces, igual aquí en el HIFU hay estudios donde se trata o se lesiona un núcleo que se llama subtalámico, hay estudios donde se lesiona un núcleo que se llama globo paleo interno y hay estudios donde se lesiona otro núcleo que se llama tálamo. Entonces vamos a empezar con la saga de la información, la evidencia que hay sobre el uso del HIFU o el ultrasonido enfocado o guiado por resonancia magnética lesionando al núcleo subtalámico para la enfermedad de Parkinson. Subtalamotomías con HIFU para el Parkinson. Son prácticamente 3 estudios. Esta información hay menos evidencia en cuanto al HIFU en Parkinson en comparación con el temblor esencial. Pero bueno, vamos a ver lo que hay de evidencia. Son 3 estudios principalmente. El primero fue publicado en 2017 por este grupo de España que ha liderado el HIFU en el mundo. Este grupo liderado por Martínez Fernández, por Obeso. Fueron los primeros que publicaron el uso del HIFU en el núcleo subtalámico para la enfermedad de Parkinson. Fue un estudio piloto, una prueba de concepto. Recordar que el objetivo de estos estudios es evaluar la seguridad y la eficacia preliminar, básicamente. Y son estudios pequeños, 10 pacientes nada más, pacientes muy seleccionados con un diagnóstico de Parkinson, que tuvieran síntomas muy marcados de un lado, que estuvieran bien cognitivamente, que no hubiera ningún deterioro, que no tuvieran problemas del equilibrio, que no tuvieran problemas de la marcha, que no tuvieran discinesias severas y que no fueran candidatos a la estimulación cerebral profunda o que simplemente estos pacientes no quisieran ese procedimiento. Muy bien, entonces fueron 10 pacientes con estas características para evaluar la seguridad y la eficacia. Es un estudio abierto, recordar, un estudio abierto donde el paciente sabe, el médico sabe lo que se está dando, se sabe la intervención, no hay un grupo control comparativo. Lo que, pues hay que mencionarlo, al ser un estudio piloto, esta es una debilidad. ¿Por qué? Porque el cambio que se pueda reportar no se puede distinguir si realmente es un efecto o qué es, o es un efecto placebo, o es un efecto por la expectativa del paciente, o una fluctuación natural, ¿no? Esa es la debilidad de este tipo de estudios. Pero bueno, ¿qué reportaron ellos? Que a los 6 meses, el lado que se trató, recordar que solamente se operó un lado, entonces el lado contralateral, el hemicuerpo contralateral mejoró sin medicamentos en la escala que llamamos UPDRS, esta escala que utilizamos para medir los síntomas del Parkinson. Toda la escala, la parte 3, mejoró a los 6 meses sin medicamentos un 53%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, oye, mira, a los 6 meses pareciera que los síntomas se reducen a la mitad. Si hablamos específicamente de los síntomas, el temblor se redujo un 77%, la rigidez un 71% y la bradicinesia o la lentitud un 37%. Además se reportó con una mejoría modesta en la calidad de vida, con efectos adversos del habla y discinesias inducidas por esta terapia también HIFU. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir de este primer estudio de 2017? Pues mostró que el ultrasonido en el núcleo subtalámico podía mejorar los síntomas de Parkinson, específicamente en el lado tratado y específicamente temblor y rigidez. Pero bueno, al no compararse con un estudio, con un tratamiento simulado, no se puede saber la certeza de esta mejoría y si se debía realmente al ultrasonido o a la terapia o a factores externos. Pero bueno, fue un estudio importante para abrir la puerta de esta terapia en Parkinson, ¿no? Y esto dio a pie al primer ensayo clínico aleatorizado comparado con lo que llamamos sham, que es una cirugía, no cirugía, ficticia, por así decirlo, que se publicó en el 2020, en el 2020, por este mismo grupo español. Hicieron otro estudio, ahora sí, un estudio aleatorizado.
Se publicó en la revista New England Journal of Medicine, una de las principales revistas a nivel mundial de medicina, donde estudiaron 40 pacientes. 27 pacientes recibieron la terapia HIFU y 13 pacientes no recibieron nada. 27 contra 3. Aquí incluyeron algunos pacientes también de Estados Unidos. El paciente fue también muy seleccionado, que tuvieran buen estado cognitivo, que no tuvieran síntomas axiales, desequilibrio, problemas de la marcha, deformidades axiales, que no tuvieran disinesias y que no fueran candidatos a la estimulación cerebral profunda. Y su objetivo fue ver si el HIFU era superior al placebo. Y la crítica del estudio, podemos decir que a pesar de ser un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con sham, pues el seguimiento es muy cortito, a 4 meses, y recordar que el procedimiento HIFU es irreversible, la lesión que se produce es irreversible. Pero bueno, ¿qué demostró este estudio a los 4 meses? La escala UPDRS total, o sea, es la suma de todas las evaluaciones, de todos los puntos, mejoró el HIFU, mejoró esta escala en un 52%. Y sham solamente mejoró un 4%. Definitivamente es una mejoría mucho mayor con el HIFU que con el sham, lo que explica que es propiamente la terapia, la mejoría, ¿no? En cuanto a los síntomas específicos, el temblor a los 4 meses mejoró un 83%, la rigidez un 60% y la lentitud un 33%. Entonces, ¿esto qué nos dice? Pues que el efecto del HIFU es real, ¿no? No es un efecto por placebo a los 4 meses. También hay que mencionar efectos adversos. A los 4 meses había problemas del habla en un 10-11%, problemas del equilibrio y de la marcha en un 7-10% y alguna torpeza en un 7%. Se puede decir que en un 10-15% de riesgo de efectos adversos persistentes, número importante. Entonces, con este primer estudio, o el estudio principal, por así decirlo, del HIFU en subtálamo en Parkinson, pues confirma el efecto de esta terapia, el efecto clínico, que funciona mejor que el placebo, definitivamente, para mejorar el lado que se está tratando, solamente el lado que se está tratando. La principal mejoría es temblor y rigidez, la bradicinesia no tanto. También hay que recordar que al producirse una lesión, pues este efecto, esta lesión es permanente, por lo que algunos pacientes desarrollaron problemas del habla y de la marcha que pueden persistir. Por eso, hasta aquí, hasta el 2020, se podía decir pues, que podía ser una buena opción para personas o pacientes muy seleccionados que no fueran candidatos a la terapia de estimulación cerebral profunda. Y finalmente vino el estudio que se publicó hace 2 años, en el 2023, por este mismo grupo español. ¿Qué hicieron? Pues le dieron seguimiento a los pacientes a 3 años. ¿Ok? Entonces los resultados ya no son de 4 meses, ya van a ser a 3 años. Este se publicó en la revista Neurology, una revista muy importante en nuestra área. Y el objetivo fue ver pues, si el efecto duraba, qué tanto duraba y a qué costo, ¿no? De los 45 pacientes que se trataron originalmente, 32 fueron evaluados a los 3 años. Entonces ahí se perdieron 13 pacientes. Aproximadamente, o sea, es un porcentaje importante que pues hay que mencionarlo, ¿no? Aproximadamente un 29% de pérdida. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente no les funcionó y muchos de ellos se fueron a otra terapia tipo DBS. Igual, recordar el tipo de paciente, un perfil muy seleccionado, sin deterioro cognitivo, sin problemas del equilibrio, sin problemas de la marcha, sin disinesias que no eran candidatos a DBS o a la estimulación cerebral profunda. Y pues como ya lo mencioné, ellos evaluaron el seguimiento a largo plazo. Entonces, ¿qué encontraron a los 3 años? A los 3 años, el beneficio de la escala total de los síntomas motores, persistía en un 52%. Entonces el beneficio se mantiene, podemos decir que el beneficio de la escala total, del puntaje total, se mantiene en un 50% aproximadamente a 3 años. De los síntomas específicos, a 3 años el temblor seguía mejorando en un 72%, la rigidez en un 49% y la bradicinesia en un 45%. O sea, ¿qué podemos decir? Que los síntomas motores, específicamente el temblor, es el que mejor responde y que el mejor persiste a 3 años, es lo que podemos decir, a 3 años. Y los otros síntomas motores del Parkinson, rigidez y bradicinesia, también mejoran en menor medida. Y la bradicinesia es el que menor respuesta tiene a esta terapia.
En cuanto a los efectos adversos, aproximadamente un 3% de déficit persistente. Estamos hablando de habla, marcha, equilibrio y torpeza en esa mano. Y aproximadamente un 27% disinesias producidas por estos medicamentos o esta terapia. ¿Qué podemos decir al seguimiento con este tercer estudio? Pues que el estudio mostró que la mejoría del ultrasonido en el núcleo subtalámico se puede mantener por varios años en el lado tratado. Sin embargo, pues el Parkinson sigue avanzando en el lado no tratado, principalmente por eso se puede explicar que la mejoría va reduciéndose con el paso de los años, incluso el medicamento puede aumentarse. Los efectos secundarios son importantes y persisten con el paso de los años, que generalmente son leves, los efectos adversos. Definitivamente es un tratamiento que puede ayudar, pero no detiene la enfermedad. Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir del HIFU para el Parkinson en el núcleo subtalámico? Pues que la evidencia del HIFU en el núcleo subtalámico demuestra mejoría. Vino desde un estudio muy pequeñito, y luego uno comparado con placebo, y luego un seguimiento de varios años, ¿no? El beneficio se puede decir que es focal, que es localizado al lado que se está operando, no se beneficia en los dos lados, solamente el lado que se opera, no detiene la enfermedad de Parkinson y puede llevar en algunos pacientes a riesgos permanentes, aunque se puede decir que son leves. El HIFU puede ser una opción útil en pacientes muy seleccionados y que no sean candidatos o que no quieran también llevar un procedimiento de estimulación cerebral profunda. Entonces, ¿qué no podemos decir del HIFU? ¿Qué no podemos decir del HIFU para el núcleo subtalámico en Parkinson? A pesar de que se mejoran los síntomas, como ya mencionamos, del lado afectado, no podemos decir que el HIFU detiene la enfermedad, que es una cura. No podemos decir que aplica para todos. No podemos decir que es libre de riesgos. Tampoco podemos decir que automáticamente sustituye la otra terapia, que es la estimulación cerebral profunda, porque no es ajustable el HIFU. La lesión que se produce no se puede ajustar, no se puede revertir, no se operan los dos lados, solamente se opera un lado, el beneficio solamente es de un lado, ¿no? Entonces, eso no lo podemos decir, no podemos decir si mejora el tiempo en on, si mejora el tiempo en off o disminuye el tiempo en off de los medicamentos. Todavía no podemos decir si mejora las disinesias. Creo que falta evidencia para contestar todas estas preguntas. La decisión definitivamente depende del tipo de paciente, los objetivos, el perfil del paciente y el balance entre el beneficio y los riesgos posibles. Espero que esta información te sirva, que hables con tu médico, que te informes bien para tomar la mejor decisión para ti y tener bien claro qué es lo que hace el HIFU, qué es lo que no hace en Parkinson, específicamente operando el núcleo subtalámico. Nos vemos en los siguientes videos del HIFU en Parkinson para globo, para el interno y para el tálamo.